todos. Mucho gusto. Mi nombre es Orlando Castaño Salazar. Hola, buenos días. Buenos días. Soy consultor de BI de la compañía Solex por medio de la herramienta de Tableau. El día de hoy vamos a hacer una corta presentación sobre uno de los temas que más aquejan ahora a nuestras compañías y que más, digamos, que le dan valor agregado, y es el tema de Business Analytics, ¿sí? No antes también mostrarles el temario que tenemos programado de diferentes webinars durante este año por parte de nuestra compañía, indicando y ampliando el conocimiento en todo lo que tiene que ver con el manejo de datos y en la búsqueda del conocimiento para la toma de decisiones y valor agregado de las diferentes compañías con base en los datos, ¿sí? El temario que nosotros tenemos programado para este año son estos puntos que nos van a ir llevando paso a paso en la mejora del conocimiento de los datos y en cómo utilizarlos adecuadamente, ¿sí? El día de hoy pues abordaremos el tema de Business Analytics. Nuestro próximo webinar será Pricing Analytics. El tercero será el complemento con Big Data, teniendo en cuenta que toda la tecnología se está orientando hacia Big Data. Computación cloud y todas las diferentes infraestructuras cloud que nos pueden servir para la toma de decisiones. Business Intelligence, uno de nuestros productos estrella, que es Tableau Prep, el tema de redes sociales y análisis de sentimientos, y por último, entre uno de nuestros temas, el desarrollo de dashboard con experiencia de usuario y basado también pues, en el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo en nuestros diferentes clientes, ¿sí? La consulta de estos diferentes temas lo pueden hacer por la página de solex.biz/webinar-tableau 2020. Igual el enlace se los recordaremos al finalizar esta presentación para que lo tengan en cuenta y estén revisando la programación de los diferentes webinars que les pueden ayudar mucho desde nuestra compañía. Ahora sí, el tema que nos reúne el día de hoy en este webinar, que es el tema de Business Analytics. Recordar que actualmente la mayoría de compañías, entre uno de sus principales activos, son los datos, y es el manejo de los datos, cómo los utilizamos para tomar decisiones y cómo lo hacemos de forma eficaz y eficiente para que esas decisiones sean rápidas y me generen valor agregado, no solamente para los servicios o productos que nosotros prestamos, ¿sí? Que nosotros entregamos al público en general, sino para también conocer ese público y esos diferentes clientes o prospectos que nosotros tenemos, en cómo llegarles a ellos. Y son esos datos y esa información la que nos da ese conocimiento para nosotros poder tomar estrategias y poder hacer análisis correcto de la información. Pero básicamente, ¿qué es BA? Vamos a hacer una comparación primero con BI, que no son conceptos totalmente diferentes, sino que es una escala. Para poder tener BA en una compañía, Business Analytics, primero tenemos que pasar por un proceso de madurez, y entre ese proceso de madurez pues tenemos nuestro primer punto, que es la inteligencia de negocios, Business Intelligence, que nos sirve pues principalmente metodologías para transformar los datos en información, ¿sí? Esa información utilizarla para generar conocimiento, y de ese conocimiento poder tomar decisiones para generar valor, ¿sí? Valor agregado a nuestras compañías, valor agregado a nuestras diferentes áreas internas también, para que los procesos se complementen de la mejor manera con toda la información que estamos utilizando, ¿sí? Entre esas metodologías y esas herramientas, pues nosotros desde Solex normalmente utilizamos Tableau para hacer todo ese acompañamiento e implementación de Business Intelligence. El tema de la organización de los datos, que es uno de los webinars que veremos mucho más adelante con Tableau Prep. Existen otras herramientas de transformación, herramientas de ETL que también podemos abordar poco a poco para ir
mejorando todo ese proceso de ciclo de vida del dato. Pero en sí, la inteligencia de negocios nos ayuda a transformar esa información y tomar decisiones, pero digamos, es una base, es la primer base que nosotros debemos construir, teniendo en cuenta las diferentes plataformas que manejemos, los diferentes roles o personas que estén interviniendo en todo el ciclo de vida del dato, tanto los que cargan la información como los que lo van a consumir al final, y los procesos que me guían y que me ayudan a medir si realmente todas las actividades, procedimientos que nosotros estemos realizando lo estamos haciendo de manera eficaz y eficiente para dar respuesta a las preguntas del negocio. Pero ¿qué es ahora entonces BA o Business Analytics o la analítica del negocio? Impulsa escenarios mucho más avanzados luego de que nosotros hayamos implementado un escenario de BI, ¿sí? El análisis de la información es un poco más fuerte, los modelos analíticos son mucho más avanzados, se utilizan modelos estadísticos concretos para verificar patrones, para buscar tendencias que nos ayuden a mejorar nuestra estrategia corporativa, ¿sí? Actualmente con BI lo que hacemos es generar escenarios netamente descriptivos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Sí? Una que otra comparación con la meta que me propuse, una variación con los meses anteriores o los años anteriores, pero me dice cómo estoy, es una descripción. El BA va mucho más allá. También hay que tener en cuenta que todas estas metodologías se tienen que adaptar al tema que les comentaba ahorita de las plataformas, ¿sí? Y en ese tema de las plataformas hacemos un énfasis en cómo han evolucionado las arquitecturas de forma tal que nos ayudan a concentrar nuestros datos y luego consumirlos con los diferentes modelos, que es lo que tenemos acá, para dar respuesta o para que la respuesta sea mucho más rápida, ¿sí? Entonces tenemos nuestros sistemas tradicionales, como lo manejan un gran porcentaje de las compañías actualmente, ¿sí? Entonces que tenemos nuestro CDRP, nuestro CRM, que me ayudan a verificar la experiencia del cliente, tenemos adicional hojas electrónicas, archivos planos, obtenidos también de los diferentes ERP o plataformas externas a mi compañía, ¿sí? Una gran cantidad de fuentes de datos que me dan los insumos para yo poder hacer análisis, ¿sí? Generalmente estos sistemas tradicionales están instalados en nuestra propia infraestructura, tenemos servidores que son on-premise, con personal haciendo mantenimiento, haciendo seguimiento, diferentes DBA que me ayudan a hacer la administración de todos mis datos y que luego, dependiendo de las necesidades del negocio o de las preguntas que tiene el negocio para saber cómo estoy ahora, ¿sí? Entran a procesos de extracción, transformación y carga de la información. Entonces, un ejemplo, en las diferentes compañías, yo tengo todas mis compras y tengo todo lo que he vendido, entonces yo necesito sacar un reporte, un dashboard que me diga cómo estoy. Y para saber yo cómo estoy, yo no voy a tomar toda la data de este sistema tradicional que tengo acá, sino que voy a hacer un modelo con estos procesos, con estas herramientas de ETL, para alojarlos aquí y utilizar solamente los datos que yo necesito y llevarlo a un consumo un poco más eficiente, ¿sí? Que los niveles estratégicos miren la información que necesiten, lo mismo los niveles tácticos miren qué necesitan realmente, ¿sí? Y los niveles operativos para su quehacer diario también tener la data disponible. La disponibilidad del dato actualmente es esencial para cualquier toma de decisiones en cualquiera de los tres niveles corporativos. Para generar estrategias, la disponibilidad del dato es algo esencial. Pero entonces también tenemos otro tipo de tecnologías que ha venido evolucionando muy rápido. Entonces tenemos las SaaS, las PaaS y las IaaS, que es infraestructura como servicio, plataformas como servicio, y generalmente alojados en la nube, que evitan que nosotros estemos
invirtiendo en infraestructura a veces difícil de controlar, cedemos ese riesgo a los terceros, a proveedores que nos pueden ayudar con la administración de este tipo de plataformas, ¿sí? ¿Para qué? Para yo solo concentrarme, mi compañía concentrarse solamente en la explotación de los datos. Aquí yo tengo mis diferentes modelos, puedo construir mis diferentes modelos en la nube. Entonces vemos el caso de Azure, vemos el caso de Amazon, ¿sí? De compañías también colombianas que prestan ese tipo de servicios de alojamiento en la nube y de prestación de infraestructura, para que solamente yo me encargue de utilizarla, y el mantenimiento y todo el seguimiento a que esté funcionando, ese riesgo se lo cedo al tercero. ¿Y cuál va a ser el objetivo principal? Lo mismo, el consumo de datos, la extracción con un modelo ya establecido. ¿Para qué? Para yo empezar a construir mis dashboards, hacer modelos de minería de datos, una visualización correcta con dispositivos móviles, que la persona no necesariamente tenga que estar en una reunión esperando una presentación en PowerPoint para tomar decisiones, y que la junta directiva tenga que esperar a esa reunión para empezar a generar estrategias, ¿sí? O mirar cómo va su compañía, sino que lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? La realidad virtual como tecnología emergente que ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? Lo que tenemos de Machine Learning, inteligencia artificial, todos esos modelos impulsan el Business Analytics para que la madurez de la compañía a nivel de calidad de datos y del ciclo de vida del dato vaya aumentando hasta llegar a patrones que te ayuden a tomar un poco más fácil las decisiones y de forma automática, sin necesidad de que la mano humana esté interviniendo en todo ese proceso, sino que sean netamente automáticos y evitar cometer errores, ¿sí? Entonces, ¿por qué estas metodologías se establecieron? Pues resulta que hay unos desafíos en el mundo analítico, ¿sí? Y lo ven las compañías a diario, y es que la velocidad del negocio siempre es mucho más rápida a como nosotros estamos trabajando. La velocidad del mercado avanza muy rápido, ¿sí? Entonces, la implementación de estas metodologías en las diferentes compañías es tratar de alcanzar esa velocidad del mercado. Que los cambios que surjan, mi compañía ya está preparada para esos cambios, o que si hay incidencias a nivel nacional por temas políticos, ecológicos, por diferentes temas que afecten el proceso de mi compañía, nosotros estemos preparados para poder atacar, para poder resistir o mejorar mis productos y servicios dependiendo de todas las condiciones y los diferentes escenarios que yo tenga, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, la velocidad del mercado. Nosotros debemos tener una respuesta rápida y oportuna. El volumen de información crece cada día más, son más los sistemas con los cuales yo puedo obtener información, redes sociales, diferentes plataformas, conexiones de los equipos móviles en temas de dispositivos de red que también capturan datos, los registros que hacen los diferentes clientes o prospectos en plataformas que nosotros implementamos en nuestros negocios. Todo eso va generando cada día más un volumen exagerado de información. Y entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos con ese volumen de información es: ¿yo qué voy a hacer con ella? ¿Sí? ¿Cómo la voy a aprovechar? ¿Cómo aprovecho ese activo que tengo? ¿Y cómo genero estrategias con base en esa información? Porque no toda la información realmente es relevante y no toda la información me sirve para tomar decisiones. Entonces, esos modelos, el tema de Business Intelligence y Business Analytics me ayudan a enfocarme un poco más y decir, de toda esta base de datos que tengo de mi ERP, de mi CRM y todos los sistemas tradicionales que vimos ahora, en el slide anterior, ¿qué puedo aprovechar, qué puedo tomar y cómo puedo mejorar la experiencia de mi cliente? Y entonces también esto va de la mano de temas de visualización, ¿sí? No solamente, digamos, los gráficos o las tablas que yo diseño en Excel normalmente me pueden dar una muy buena percepción de cómo está mi negocio o de qué puedo hacer con mi negocio, ¿sí? El tema de visualización es muy importante actualmente porque me ayuda a decir
Generalmente tengo unos KPIs y los principales son estos y con estos voy a tomar decisiones, pero si yo soy un nivel táctico u operativo, entonces debo tener una visualización totalmente diferente porque necesitan un poco más de detalle, ¿sí? Los colores influyen, la forma en que yo guío la presentación de mis reportes influyen, ¿sí? Cómo voy a navegar o cómo voy a dinamizar con filtros, con acciones en mis dashboards, para yo saber cómo voy, dónde está el punto de quiebre, por qué no me está dando rentabilidad cierto producto, cierto servicio. Esos temas a nivel de visualización son muy importantes y las diferentes herramientas de BI que existen actualmente en el mercado pues nos apoyan mucho con el tema. Entonces, en ese caso, pues Tableau, por ejemplo, que es la herramienta de BI que nosotros utilizamos, es muy flexible para este tipo de temas de visualización, ¿sí? La variedad de la información es lo que les comentaba ahora, que tengo demasiada información, entonces, ¿qué puedo utilizar o qué no? La veracidad de la información, de los datos, lo que nosotros llamamos la fuente de la verdad. Tengo una gran cantidad de fuentes que interactúan en mi compañía normalmente, incluyendo las internas y las externas, pero ¿cuál de esas fuentes me está diciendo realmente la verdad? ¿Sí? Que yo tenga esos procesos de validación de los datos, esos procesos de revisar cuál es la calidad de los datos a nivel de completitud, a nivel de pertinencia, de exactitud de los datos. Realmente lo que me está entrando por el LRP es lo que estoy mostrando en la visualización, cómo compruebo y qué tipos de procesos o KPIs me pueden ayudar a indicar que realmente esa es la información que estoy utilizando. Entonces ese es el tema de veracidad o de fuente de la verdad, que es muy importante, ¿sí? Y por eso las arquitecturas ahora están enfocadas a ese tipo de temas, pero los procedimientos y los procesos que yo implemente para revisar esa calidad del dato también son súper importantes y van de la mano de todos los temas de Business Analytics y Business Intelligence, ¿sí? Y valor es qué valor me está presentando, qué valor me está dando esta información luego de que hice todos estos procesos de revisar la velocidad del mercado, el volumen, visualización, variedad y la fuente de la verdad, utilizando esa información en diferentes dashboards, cómo realmente me está dando valor. Entonces nosotros en las implementaciones que hemos hecho, por ejemplo, de gobierno de datos y de construcción de reportes, nosotros tenemos indicadores de impacto que me dicen, hey, diseñé este dashboard, pero realmente si era pertinente diseñarlo, lo hice de la mano de la unidad de negocio, por ejemplo, que es, digamos, una de las mejores prácticas para el diseño de los diferentes reportes, pero ¿qué tanto impacto me está generando en mi compañía? ¿Realmente lo estoy utilizando? ¿Le puedo hacer seguimiento al consumo de ese reporte? ¿Le puedo hacer seguimiento a las estrategias que salen del análisis de ese reporte para conocer qué valor agregado, qué decisiones me está aportando a crecer mi compañía, ¿sí? Porque esa es la idea, siempre buscar crecer, ¿sí? Si no, pues el reporte pierde su validez y la construcción, digamos que fue un consumo de recursos perdido y no es la idea. Por eso las bases a nivel de gobierno de datos también deben estar establecidas para que esos reportes no se conviertan en reportes temporales que solo me sirven para tomar una decisión y ya luego en el tiempo desaparecen y se quedan como un proyecto más. En ese sentido, y teniendo en cuenta, digamos, esos desafíos del mundo actual a nivel del consumo de los datos, hay que tener en cuenta que actualmente las compañías tienen este tipo de mentalidad. Bueno, estoy hablando en un gran porcentaje, sino es muy común encontrar ese tipo de mentalidad, que yo tengo los datos, pero baso mis decisiones en suposiciones, ¿sí? Tengo un gran volumen de datos, entonces estoy diciendo que me está yendo muy bien porque estoy colocando temas netamente descriptivos, ¿sí? Son, digamos, compañías muy tradicionales que aún basan sus decisiones en la experiencia del gerente, en la experiencia del analista y de las personas que están generando la estrategia, pero en ocasiones, o la mayoría de veces, no consultan los datos y los datos son los que me están diciendo la verdad del comportamiento de mis clientes, por qué se me están yendo mis clientes, por qué los estudiantes se están yendo de mi universidad, de mi institución educativa,
por qué mi producto no tiene impacto en el mercado, pero son los datos lo que me dicen en ocasiones. Entonces seguimos haciendo suposiciones. Está bien que la experiencia a nivel de las personas es muy válida y obviamente me ayuda a tomar las decisiones, pero los datos me están diciendo la verdad del comportamiento, ¿sí? No hay definiciones de roles íntegros en las compañías, se centran solamente en su unidad de negocio, pero hay que tener en cuenta que los procesos deben ser transversales a nivel de toma de decisiones con los datos. Las áreas de analítica se están volviendo, digamos, un boom en todas las compañías por eso mismo, porque me están aportando la información para que todas las áreas tomen decisiones, ¿sí? Entonces, la implementación de roles como científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de negocio que se convierten en intermediarios entre las unidades de negocio y los que son los propietarios de la información, ¿sí? Y hacer promesas sobre datos que no son viables es el mismo tema de las suposiciones. Pero entonces, para nosotros implementar todo este tipo de metodologías de gobierno de datos, DBA, DBI, ¿sí? del uso y consumo de los datos, debe haber un cambio de mentalidad y es un cambio netamente cultural, ¿sí? Cuando nosotros implementamos procesos de implementación de estructuras de gobierno de datos en las compañías clientes que hemos tenido, nosotros somos muy enfáticos en que el principal riesgo es un riesgo netamente cultural y debe ir acompañado de temas de gestión del cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las decisiones no se toman de la misma manera tradicional como se venían tomando, sino que ya hay otros procesos que vienen a intervenir y otras mediciones diferentes que me ayudan a que mi negocio, a que mi unidad de negocio, a que mi compañía se comporte de una manera un poco diferente. Que ya no tenga que invertir el tiempo en la construcción de reportes, que me tarde un día esperando los archivos de Excel, mientras hago la construcción, tablas dinámicas, etcétera, sino que ya tengo mi información disponible y yo solo me debo dedicar a empezar a generar valor, ¿sí? A que ya tengo información clara, apoyada en resultados validados con temas de calidad de datos, ¿sí? Y que todo el equipo de trabajo, toda la compañía debe estar adecuada, ¿sí? O debe guiarse por esta nueva metodología o este cambio de cultura que estoy realizando a nivel del dato, en el clima del dato. Eso es lo ideal ahora en las compañías. Bueno. Y como les mencionaba ahora, las fuentes de datos y los procesos que se basan en ella se ha incrementado de manera exponencial a nivel del tiempo y las diferentes compañías no se pueden quedar rezagadas en la toma de decisiones. Estadísticamente se conoce que las organizaciones que en este momento tienen un poco más de éxito o que han avanzado mucho más rápido son aquellas que no descuidan sus datos y que han implementado una gran cantidad de procesos o nuevas tecnologías. Tener en cuenta que tener una buena calidad de los datos o un buen análisis de mi negocio no generalmente va acompañado de implementación de tecnologías nuevas, ¿sí? Sino de implementación de tecnologías acordes a mi negocio. No necesariamente yo necesito un proceso de cloud computing si realmente mi compañía, digamos, no tiene ese presupuesto. Esas inversiones a veces son un poco exageradas. Puedo seguir trabajando con mi infraestructura, pero hay que hacer una revisión de cómo optimizar esos procesos y de cómo aprovecharlo, ¿sí? Pero pues todo va atendiendo a estos diferentes elementos que vemos acá, como el Big Data y análisis de datos, Cloud Computing. Los temas de ciberseguridad son importantísimos, ¿sí? Mantener mi información segura. ¿Cómo estoy garantizando que eso ocurra? ¿Qué metodologías estoy utilizando? ¿Estoy certificando mis datos que realmente son los que necesito? ¿Cómo sé que el usuario que está consumiendo la información solamente ese usuario la va a ver de acuerdo a sus necesidades? Y que, por ejemplo, el operativo debe ver solamente el operativo, ¿sí? La Internet de las cosas que me proporciona más datos para poder analizar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que ahora hasta la nevera me genera datos, la lavadora también me genera datos, los cepillos de dientes también me dicen cuál es el comportamiento de una persona en su rutina
y también me puede ayudar a tomar decisiones. Y se hace mucho, digamos, en grandes compañías para el tema de publicidad. Entonces vemos que, por ejemplo, de los iPhones, podemos ver ahora que, por ejemplo, los asistentes que hay en casa también generan mucha información. Entonces, el caso de Alexa, de Google Home, etcétera, la gran cantidad de dispositivos que nos ayudan en nuestras rutinas, también tienen una gran cantidad de información, y todo eso sirve para que las empresas tomen decisiones de cómo ayudar más a sus clientes, ¿sí? Los procesos no se pueden dejar de lado, como les mencionaba ahora. Esos procesos deben tener un flujo que me ayuden a mejorarlos cada vez más y que las tecnologías se vayan optimizando cada vez más. Responsables de cada uno de esos procesos. La robótica y avanzada inteligencia artificial como apoyo de las diferentes tecnologías. Disculpen, alguien por ahí abrió el micrófono y escuchan un poco de ruido. Bueno, continuemos. Sistemas para integración vertical y horizontal en las diferentes compañías, interconectividad, el tema de la comunicación en las redes es importantísimo para que mi flujo de información esté constante. Las impresiones 3D, que ahora ayudan mucho a economizar recursos, que los puedo generar propios. ¿Sí? Y una gran cantidad de tecnologías que poco a poco van ayudando a que esa revolución industrial se vaya efectuando en el mercado y en las diferentes compañías. Entonces, Orlando, hola. una pregunta. ¿Tú podrías silenciar ahí a Isabel Díaz? Es que ella es la que aparece hablando, tú como administrador. Revisa. Isabel Díaz. No, no lo puedo silenciar. Isabel, ¿nos puedes ayudar? No, no me deja silenciar. Yo miro que yo no soy el administrador, solo soy presentador en la plataforma. Vamos a revisar como administrador. Gracias, Isabel. Hola, ya le dije a Isabel que ya la silencié. Ya, muchísimas gracias. Bueno, sigamos por aquí. De todas maneras, disculpen, no les comenté al principio, alguna duda la revisamos al final de la presentación, ¿sí? Sobre temas de documentación y servicios de la compañía, lo revisamos al final, por si tiene alguna pregunta o algún otro aporte para complementar este webinar, ¿sí? Listo. Ahora, continuemos. Entonces, con el tema de la generación de valor, aquí tenemos unos ejemplos de grandes compañías que en este momento están posicionadas en el mercado, pero que no fueron como tecnología las que, digamos, acabaron con otro tipo de negocios, sino que fueron en ese enfoque y ese análisis que tuvieron para poder captar los clientes que tenían en ese momento sus competencias. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Netflix. Aquí les da, digamos, nos da un contexto. Netflix no mató Blockbuster, ¿sí?, que era el alquiler de películas, sino que los cargos por pagos atrasados realmente fueron los que afectaron la economía de Blockbuster. Igual, de todas maneras, las tecnologías de streaming pues sí ayudaron mucho, pero el modelo de negocio nunca se adaptó a la velocidad del mercado, que era lo que veíamos ahora en los desafíos actuales de las diferentes compañías. Por ejemplo, Apple, con Apple Music, no es que haya destruido la industria de la música, sino que obligarme a mí a comprar el álbum completo para yo poderlo tener
pues digamos que ya es un poco más costoso a ir seleccionando las canciones que realmente solamente necesito, pero digamos también, por ejemplo, con el caso de Spotify. Airbnb, con el tema de los hospedajes, que ahora pues, los apartamentos, las fincas, los puedo utilizar como hospedaje para las diferentes personas. No es que esté acabando con la industria hotelera, sino que la industria hotelera en este momento, digamos, nos está adaptando a las necesidades de los usuarios a nivel de precios, a nivel de limitación en disponibilidad de las habitaciones. Entonces, Airbnb se va posicionando porque tomó una necesidad que tenemos los diferentes usuarios a nivel de disponibilidad y de precios que la industria hotelera, por ejemplo, no ha analizado con sus datos, ¿sí? Uber, bueno, ya vemos el caso de Uber, conocemos cuál es la temática, pero en este momento, por ejemplo, el caso colombiano, ¿sí? No es que Uber haya sido el que esté acabando con el servicio a nivel de taxi, sino que, digamos, esto es una percepción, no quiere decir que es la definición como tal de por qué Uber se posicionó, sino que en una gran cantidad de ocasiones, un gran porcentaje de los taxistas, el nivel de servicio es muy regular, ¿sí? No hay control sobre las tarifas, entonces el tema de poder acomodar el taxímetro y sin darse cuenta, sin ningún tipo de control, que te digan, yo no voy por allá, entonces, y que Uber sí cumple el servicio sea donde sea, entonces eso va reduciendo la percepción de que el servicio a nivel de taxis realmente es muy regular, ¿sí? Va aumentando, perdón, la percepción de que el servicio de taxis es muy regular porque le llegó una competencia que miró las necesidades de los usuarios de una forma totalmente diferente, teniendo en cuenta que sus datos, teniendo en cuenta las encuestas, la percepción de las personas y montando un servicio totalmente diferente, ¿sí? Ya, pues, allá más allá de los temas de regulación de cada uno de los países, es ya particularidad de cada uno de ellos. Pero Uber como tecnología se implementó por ese servicio deficiente que estaban presentando las empresas de taxis, ¿sí? Y lo mismo vemos con Amazon y con otra cantidad de tecnologías emergentes que han visto en la experiencia de los diferentes usuarios oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento basados en su información, la información que tomaron del comportamiento del mercado, del comportamiento de los diferentes usuarios y cuáles son sus percepciones. Este servicio de mensajería es muy regular, a mí me gustaría que pasara esto, esto y esto y esto. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues con las diferentes plataformas de las cuales extraían los datos y van mejorando sus niveles de experiencia. Y entre los diferentes modelos o procesos que podemos utilizar en Business Analytics, entonces encontramos el tema de minería de datos, ¿sí? ¿Qué es la minería de datos como tal? Es un proceso analítico diseñado para explotar datos. El proceso de minería, como lo conocemos, la extracción de minerales preciosos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues entrando y buscando el mineral hasta el fondo del socavón, y eso es lo que hacemos con los datos. Entramos y empezamos a buscar patrones que me ayuden a mejorar mis niveles de servicio. Así que a nivel del tiempo he visto que mis ventas se han reducido en estas y estas épocas porque aumentan los precios, ¿sí? Entonces buscar una estrategia para evitar ese comportamiento. O lo que pasa es que tengo deserción estudiantil en ciertas épocas del año porque hay unas fiestas en mi municipio o en mi ciudad. Pues busquemos entonces qué es lo que está pasando y cómo podemos atraer más a los estudiantes, o que los diferentes temas realmente no atraen la atención del estudiante y cómo entrar a revisar cómo le puedo aportar no solamente conocimiento, sino también que se entretenga y que sea un modelo de estudio totalmente diferente. Eso lo logro con la minería de datos, ¿sí? Empezar a revisar condiciones sociales, condiciones ambientales que pueden afectar mis servicios y mis productos, condiciones políticas, y estar preparados para poder afrontar todo ese tipo de incidencias. Entonces, para eso la minería de datos, ir rebuscando qué es lo que ha pasado a nivel de tiempo y cuál ha sido el comportamiento de mis diferentes clientes y de mis unidades de negocio, ¿sí? Y la minería de datos entonces se basa en dos tipos de escenarios, los escenarios descriptivos y los escenarios no descriptivos. Entonces, ¿qué son los escenarios no descriptivos para la minería de datos? Es cómo puedo predecir
la deserción, que es lo que les decía ahora, los diferentes patrones. ¿Cómo puedo dirigir mejor mis campañas para que esos clientes que ya me compran mis productos puedan adquirir más u otros productos a los cuales yo les quiero dar impulso? Y cómo puedo adelantarme a diferentes incidencias que vi que ocurrieron en años anteriores, en meses anteriores, con el mismo comportamiento al actual. Por ejemplo, no es lo mismo generar una campaña revisando el mes anterior que revisando el año anterior, pero por ejemplo hay particularidades. Uno no puede generar una campaña en abril igual, porque digamos las fechas de Semana Santa están cambiando, entonces a veces son en abril, a veces son en marzo, de Semana Santa, abril, mayo, ¿cierto? Bueno, van cambiando las semanas, entonces uno tiene que revisar ese tipo de comportamientos para decir, es que en Semana Santa, entre estas fechas y estas fechas, mi campaña tiene que estar dirigida a este tipo de temas, o que las ventas se me van a aumentar, o las ventas se me van a reducir, que el stock me voy a quedar sin stock, o que tengo que adquirir un poco más, una gran cantidad de productos para poder cubrir la demanda en esas fechas, por ejemplo, en el tema hotelero, el tema turístico, ¿sí? Y productos que vayan de la mano de ese tipo de fechas festivas. Tomar decisiones para fechas, por ejemplo, en diciembre, que el nivel de compras aumenta, los servicios también, la adquisición de servicios. ¿Cómo puedo tomar estrategias que me ayuden a revisar esos comportamientos? Listo. Entonces, entre esos escenarios predictivos, los siguientes ejemplos van muy de la mano, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba ahora, predicción de estudiantes que se me pueden desertar, cómo puedo evitar que se aumente ese porcentaje de deserción, clientes que se me pueden retirar, la atención al cliente, entonces con algunas compañías de telecomunicaciones, a nivel de soporte, de atención al cliente como tal, revisando las encuestas, las plataformas. El análisis de sentimiento de redes sociales es muy importante ahora, ¿sí? Porque me ayuda a generar una percepción de cómo estoy entregando mis servicios. Perfil de clientes que incumplen los pagos, para yo saber si, por ejemplo, si soy una entidad financiera o una entidad bancaria, si le presto o no le presto, si este sector ha sido el más cumplido o no. Nos pasaba, por ejemplo, en un cliente que por ejemplo, las amas de casa era el grupo que mejor realizaba sus pagos, era el grupo más cumplido. Entonces, ¿qué hacía el cliente después de haber analizado sus datos? Busquemos una estrategia para vincular un poco más las amas de casa a estos temas crediticios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se notaba que el compromiso con los pagos era mucho mejor que otro tipo de segmentos de clientes. Hablando de segmentos de clientes, la segmentación de clientes también me sirve mucho para tomar decisiones y buscar en quién voy a enfocar las estrategias. ¿Cuáles son los clientes que están más propensos a aceptar ofertas? La predicción de ingresos y gastos, esto es muy importante. Predicción y proyección de los mismos, predicción de enfermedades en humanos, por ejemplo, en temas médicos. ¿Cuáles son los empleados más fieles que yo tengo? ¿Y cuáles son sus características? ¿Por qué son los más fieles? Por tiempo, por beneficios, temas de ambiente laboral, de apoyo a las diferentes familias, y verificar por qué son los más fieles y cómo puedo seguir impulsando que se fortalezca su relación con mi empresa. ¿Cuáles son los mejores vendedores? ¿Cómo los ayudo a impulsarse más? ¿Cómo los incentivo a que sigan generando ventas para mi compañía? Predecir en qué momento debo hacer mantenimiento de mis diferentes activos y maquinaria, qué factores influyen en emprendimientos exitosos y productos que van a impulsar otros productos que, por ejemplo, están un poco rezagados a nivel de ventas, cómo puedo generar un combo, ¿sí? Para que me ayude a salir de ese producto o darle un impulso más y hacer incrementar sus ventas luego de dar, digamos, ese tipo de estrategias iniciales. Otro tipo de metodología que utilizamos en Business Analytics son las metodologías CRISP-DM. ¿Qué significa CRISP-DM? Son Cross Industry Standard Process for Data Mining, ¿sí? Son procesos enfocados principalmente en minería de datos
y es todo el tema de preparación de datos, ¿sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, un ciclo que tengo mis datos, tengo que revisar cómo me sirven esos datos para el negocio, entonces tengo que comprender el negocio y tengo que comprender qué datos tengo, luego de eso prepararlos, ¿sí? Utilizar cuáles son mis diferentes reglas de negocio y cómo quiero enfocar esos datos para generar un modelo, evaluar ese modelo si realmente me está sirviendo, luego de que construir un reporte para hacerle seguimiento y distribuirlo para que los diferentes niveles corporativos de mi empresa hagan consumo de esos diferentes reportes, de diferentes análisis y tomen decisiones, ¿sí? Ese modelado se divide, digamos, en 4 sectores, que son el tema de la construcción de clústeres, que me ayuda mucho a la segmentación de clientes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Descubrir grupos demográficos con comportamientos distintos en clientes, en proveedores, en almacenes que me distribuyen. Describir grupos objetivo, detectar desviaciones, identificar posibles prospectos para mi compañía. Todo esto lo hago con el tema de clustering, manejando pues todos mis diferentes datos. La clasificación es predecir las respuestas luego de que implemente un patrón, ¿sí? Clasificar esos resultados a nivel de quiénes se me van a ir, cuál es el desgaste, dónde pueden encontrar fraudes, qué tipos de fallas son las más comunes, por ejemplo, en temas de servicio. También se divide en asociaciones y secuencias y es en esas asociaciones describir cuáles son las afinidades, ¿sí? En eventos, en salidas, en ítems, identificar el evento más probable a ocurrir, ¿sí? Detectar desviaciones y por último tenemos un tema predictivo con el manejo de esta metodología y es decir, cómo voy a crecer en mis ventas, cómo es el crecimiento de mi inventario, cuál es el comportamiento de mis diferentes bodegas, en los materiales e insumos que yo tengo, ¿sí? Y cuáles son los gastos esperados, los costos y la utilización de los mismos. También teniendo en cuenta que hay muchos escenarios que influyen y esas predicciones me pueden recibir esos diferentes escenarios, ¿sí? En temas ambientales, por ejemplo, cambios a nivel climático, protestas sociales que pueden afectar en mi negocio, cambios en políticas nacionales, convenios o tratados de libre comercio que también generan impacto en el mercado nacional. Entonces esa predicción debe estar rodeada de todo ese tipo de factores para que la decisión que yo vaya a tomar o las proyecciones que estoy generando sean las más correctas, ¿sí? Okay. La minería de datos entonces también tiene una división, una clasificación adicional y son por tareas. Entonces tengo tareas predictivas y tengo tareas descriptivas. Las tareas predictivas generan un aprendizaje supervisado, que según lo que veíamos ahorita, el tema de clasificación influye mucho, ¿sí? Todo el tema de segmentación de clientes va ahí, y las regresiones para mirar cómo me comporté tiempo atrás en todos los temas que aquejan a mi compañía, ¿sí? Pero también entonces tengo tareas descriptivas que me dicen cómo estoy ahora, cómo están mis clientes, cuál es el segmento de clientes que no me está aportando, cuáles debo cuidar más o a cuáles les tengo que colocar un poco más de cuidado para poderlos impulsar y generarlos en grandes clientes nuestros, ¿sí? Reglas de asociación y secuenciación que me ayudan de una manera diferente a atraer y mantener los clientes que yo tengo actualmente, mejorar o mantener los servicios y productos como se estén comportando en este momento, ¿sí? Es mucho más descriptivo cómo estoy ahora y la tarea superior es más predictiva cómo vamos a estar de acuerdo al análisis, al modelado que haya hecho los diferentes datos. Entonces, como para detallar un poco más lo que es el tema de aprendizaje supervisado, no se está viendo la presentación.
Entonces, continuamos. Perdón, algunos problemas técnicos. El aprendizaje supervisado, lo que veíamos ahora, que son temas netamente predictivos, me ayudan a que con base en un conjunto de datos histórico, yo pueda tener un resultado que es conocido. Entonces, por ejemplo, el tema de estos diagramas de caja que me dicen que entre 100 intervalos siempre están mis ingresos, esos son los resultados conocidos. Yo sé cómo se comporta mi negocio, pero con este modelamiento pues lo voy a corroborar un poco más, ¿sí? Y quiero saber, o conozco, sino que quiero apoyarme de los datos de cuál va a ser el comportamiento futuro a nivel, por ejemplo, de mis ventas o de posicionamiento de un producto o servicio, ¿sí? Pero entonces me voy a ayudar más de este modelo para poder mantener ese conocimiento en el resultado que yo ya tenía. Y a nivel de aprendizaje no supervisado, que es todo lo que tiene que ver con el tema descriptivo, ¿sí? Encuentro patrones y casos que son realmente inusuales, ¿sí? El modelo me ayuda a identificar quiénes se salen del comportamiento habitual a nivel de clientes o a nivel de mercado, ¿sí? Muy bien, entonces, siguiendo con el tema de las diferentes técnicas que puedo utilizar en BA, entonces tenemos el tema, dependiendo del problema, ¿sí? ¿Cómo lo puedo abordar? Entonces, a nivel de exploración de datos, ¿sí? Tenemos la base de EDP, cuadros de mando, dashboards, ¿sí? Estrategias de BI con herramientas de BI, perdón, ¿sí? Entonces, la exploración resumen de datos es básicamente tomar los datos y empezar a utilizar esas técnicas de aprendizaje supervisado que vimos ahora, ¿sí? O bueno, que me llevan pues a tener un resultado que ya es conocido. La segmentación me ayuda, voy a avanzar un poco más rápido, estoy quedando un poco corto de tiempo. La segmentación me ayuda a separar todos mis datos por subgrupo dependiendo, por ejemplo, de, no sé, los tipos de clientes, los tipos de productos, cómo es ese comportamiento a nivel de ventas, ganancias, por ejemplo, ¿sí? Y todas ese tipo de metodologías o técnicas, entonces aquí tenemos un ejemplo que es el Market Segmentation. La segmentación de clientes, por ejemplo, se usa mucho en entidades financieras y bancarias para saber a quién le puedo proporcionar un tipo de crédito o qué tipo de producto le puedo generar. Las descripciones conceptuales, clasificación de los clientes, temas de regresión o forecasting y análisis de asociaciones, ¿sí? Igual estas presentaciones creo que están disponibles para que ustedes las puedan utilizar, ¿sí? Bueno, y teniendo en cuenta eso, la analítica tiene ciertos niveles a nivel del modelo de madurez, ¿sí? De lo que debe implementar una empresa para poder llegar a estos modelos estadísticos, a tener técnicas de ciencias de datos, ¿sí? Entonces, recordar que el Business Analytics se basa entonces en Business Intelligence, en rendimientos financieros y gestiones estratégicas también, análisis predictivo, el gobierno de datos como impulsor de todo el modelo, ¿sí? Y cumplimiento normativo, ya sea interno o regulaciones externas, políticas generales y nacionales, y las aplicaciones analíticas. Entonces, cuando una compañía está implementando o está iniciando con la implementación de herramientas de BI, ha definido cuáles son sus diferentes KPIs, cuál es el objetivo que desea con sus datos, está en este nivel de madurez. Es el tema de gestión de datos. Cuando apenas estoy arrancando, pero ya por lo menos sé dónde están mis datos, cuáles son mis fuentes de datos, cuál es el proceso de transformación que debo realizar y qué voy a hacer con ellos, qué es lo que voy a presentar. Entonces, ese es el primer escaño, que es el tema de gestión de datos. Cuando ya voy a entrar al tema de optimización de canal, ya empiezo a utilizar modelos, diferentes modelos, generalmente descriptivos, que me dicen cómo estoy, ¿sí? Y cómo voy a nivel de, por ejemplo, de cumplimiento,
de metas me deja aquí. Entonces, es haber tomado ya estas herramientas, estos diferentes KPIs y objetivos, y convertirlos en modelos de análisis que me sirven para la toma de decisiones. Y este segmento a nivel del modelo de madurez analítico es el de técnicas de análisis. Cuando yo ya conozco más mi negocio, que soy un poco más independiente, mis unidades de negocios son independientes en la creación de reportes y análisis, no solo esperan la centralización o modelos centralizados de gobierno de datos que me proporcionen la información, sino que ya como unidad puedo construir yo mis propios reportes, hacer mis análisis que me dan valor agregado y que ya tengo modelos establecidos un poco más avanzados, como por ejemplo la implementación de metodologías de minería de datos. Ya estoy en la etapa del conocimiento del negocio, ¿sí? Entonces ya tengo mi infraestructura y mi arquitectura para el ciclo de vida del dato muy bien organizada, sé cómo hacerle seguimiento, sé cómo optimizarla, cómo hacer ampliación de la misma dependiendo de todas las necesidades que tengo a nivel de captura de información y extracción de la información. Entonces ya estoy en este peldaño de conocimiento del negocio, ya he implementado metodologías de calidad de datos, ¿sí? Que me dicen que realmente esa es mi fuente de la verdad y la puedo utilizar con modelos ya establecidos, ¿sí? Y por último, entonces entro digamos, a la panacea, que son los modelos estadísticos. Generalmente viene de la mano de algunos roles, como por ejemplo científico de datos, que me ayuda a analizar el negocio, a entender el negocio, pero también a entender esos datos generando ese tipo de modelos. Entonces, los científicos de datos generalmente son matemáticos o estadísticos que me ayudan con ese proceso aplicado a mis diferentes unidades de negocio y a mi compañía en general. ¿Sí? Y hablando entonces de científico de datos, como uno de los roles principales que me puede aportar en la toma de decisiones y el valor agregado, vemos cuál es el skill del mismo, ¿sí? Cuáles son sus bases de conocimiento que me pueden aportar y cómo me pueden apoyar en el análisis y en el estudio de los datos que yo tengo. Es un rol que en este momento, digamos, es un poco escaso en Colombia, a pesar de que diferentes instituciones como el Ministerio de las TICs ha estado impulsando el estudio de esta temática. Pues, el año pasado hubo una convocatoria para estudios en ciencia de datos y pues digamos que las vacantes sí fueron bien amplias para el tema. La aplicación de un científico de datos aporta mucho al crecimiento del porcentaje de madurez de las compañías a nivel analítico, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas características que tiene como conocimiento el rol de científico de datos. No necesariamente tiene que ser un especialista en tecnología, pero sí debe conocer temas de herramientas y arquitectura, y adicional, pues aplicar los diferentes modelos estadísticos que me pueden ayudar. Entonces aquí vemos, esto es una analogía de cómo utilizar los temas de analítica en mis diferentes empresas, ¿sí? Teniendo en cuenta cada uno de los procesos y cómo voy a ir evolucionando para irlo implementando un poco mejor, ¿sí? Entonces, aquí estamos colocando hacking, pero estamos hablando más de temas de ciberseguridad, cómo mantengo mis datos seguros, el tema de programación inicial, ya después modelos de minería de datos, la entrega de la información para el consumo en temas de visualización, cómo aprendo automáticamente con temas de machine learning, cómo me aplican mis estadísticas y la matemática, y al final cómo puedo generar ciencia de datos en mi compañía. Es una analogía un poco corta, un modelo darwinista de evolución que me ayuda a ese tema de análisis, ¿sí? Voy a saltar un poco estos slides, ¿sí? Para llegar, bueno, ese slide, para llegar a cuáles son las tareas iniciales que debe una organización tener para que los modelos de Business Analytics y Business Intelligence y gobierno de datos como tal puedan tener éxito. Entonces, entre las primeras tareas está descubrir con los expertos de negocio qué se pretende hacer, cuáles son las preguntas del negocio, eso es lo inicial, ¿sí? ¿Qué es lo que desea conocer el negocio? ¿Para qué me va a servir? ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Me da o no me da valor agregado?
¿Qué alternativas tengo para resolver esas incidencias, esas preguntas que tengo? ¿Sí? ¿Cómo llevar a cabo experimentos, definir hipótesis, lluvia de ideas, realizar pruebas? ¿Sí? Ambientes de pruebas y ambientes productivos son muy necesarios en el tema de análisis. ¿Cómo sumerjo los datos o cómo los utilizo en el negocio? ¿Cuáles son los más importantes? Organizar y limpiar mis datos, luego de que ya estén administrados, ¿cómo los organizo? ¿Sí? ¿Cómo busco que esos errores al nivel de captura de datos no se conviertan en errores para mi toma de decisiones? Entonces, un ejemplo muy concreto a nivel de carga de datos es, digamos, el tema del call center que tú llamas y en ocasiones hay información que se escapa y, digamos, el asesor en el campo de dirección, como es un campo obligatorio, no le alcanzó a escuchar y va a ingresar 55555 porque es un campo obligatorio, pero cuando yo voy a hacer análisis de esos datos, pues ese campo no me sirve, ¿sí? Entonces, esa limpieza de los datos es muy importante para que realmente la información que me está mostrando al final en el consumo sea la real. ¿Sí? Explorar los datos y jugar con ellos para dar respuestas a las preguntas planteadas, probar diferentes modelos y algoritmos, analizar esos resultados que se generaron, buscar esquemas de aprendizaje que realimenten esos algoritmos que yo creé, ¿sí? O esos modelos, llevarlos a producción para consumo general, elaborar informes y resumir los principales resultados de valor conseguidos para la empresa, ¿sí? Lo que les decía al principio, los KPIs de impacto son esenciales para saber si ese análisis realmente me sirvió o no me sirvió para tomar una estrategia. Pues por temas de tiempo, digamos que les iba a mostrar un video acá, no sé si lo podemos enseñar. Y aquí culminaría, digamos, este webinar de una forma un poco resumida, aunque el tema de Business Analytics es muy amplio. Pero igual la presentación va a estar colgada en nuestra plataforma para que la puedan consultar. Las dudas y las inquietudes las vamos a recibir con nuestros representantes de la compañía y quedaremos atentos a cualquier inquietud a nivel de servicios. La programación de los webinars va a estar también en la página que les voy a proporcionar aquí en el campo de comentarios. Y muchísimas gracias por todo su tiempo y la disponibilidad que generaron durante este webinar. Que todos tengan un muy feliz día y muchas gracias por la atención.